manifiesto es Welcome everyone. No todo lo que se acepta es verdad, ni todo lo que se duda es locura. Not everything that is accepted is true, and not everything that is doubted is madness. Hoy le presentaremos el audiovisual sobre el cuento Los Kainas del escritor peruano César Vallejo. En esta historia analizaremos una problemática que sigue siendo relevante en la actualidad, como la ruptura colectiva como consecuencias del aislamiento social y la aceptación de lo irracional dentro de una comunidad aislada. A medida que los habitantes de Caina permanecen alejados del mundo exterior, comienzan a perder el sentido crítico, aceptando las conductas irracionales como si fueran normales. Eso demuestra cómo el aislamiento social y la influencia de grupo pueden cambiar la forma en que una comunidad percibe la realidad. Esperemos que la disfruten. Para comenzar hablaremos sobre los 7 datos del autor César Abraham Vallejo Mendoza. 1. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. 2. Es uno de los poetas y escritores más importantes del mundo, así como su literatura española. 3. Vallejo fue encarcelado y estuvo en prisión por 112 días. 4. En 1922, Vallejo publicó Trilce, una de sus obras más importantes y reconocidas por todo el mundo. 5. En 1923, Vallejo viajó a Francia y nunca volvió a verlo. 6. Vallejo siempre sacaba sus obras sobre el sufrimiento humano, lo social, la injusticia y la solidaridad. 7. Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en Francia, a sus 46 años. Para comprender a fondo el cuento es fundamental analizar su contexto social, político, cultural y económico. Nos situamos en el Perú de 1923. ¿Qué pasaba en el Perú durante ese año? En el ámbito social, durante 1923, el Estado peruano reguló el internamiento y aislamiento de los pacientes alienados en el Hospital Víctor Larco Herrera, para salvaguardar el orden social. Esto se relaciona con el cuento porque Vallejo sitúa el final de la historia precisamente dentro de un manicomio, reflejando el destino del narrador al perder la razón. En el ámbito político, en mayo de 1923, el intento de consagración religiosa por el régimen de Leguía provocó una jornada trágica de protestas, huelgas, muertes y disturbios masivos. Este descontrol público real se conecta con la obra al reflejar la misma histeria y locura colectiva que se contagia y desata el caos entre los habitantes del pueblo de Caina. En el ámbito cultural, octubre de 1923 estuvo marcado por el deceso del mariscal Andrés Avelino Cáceres, generando un duelo que impactó en las manifestaciones cívicas frente a las corrientes intelectuales modernas. Esta tensión cultural se vincula con el cuento mediante la familia Urquizo, quienes sufren una regresión total y quiebre de la lógica racional humana al creerse monos. En el ámbito económico, la memoria del Banco Central de Reserva de 1923 detalló que el gasto público se financió con empréstitos externos destinados solo a la modernización urbana centralizada, perjudicando a las provincias. Esta desigualdad económica explica la extrema pobreza material y habitacional donde vive la familia de Urquizo en el pueblo de Caina, detonante de su desgaste mental. En el cuento nos sumergimos en una realidad donde la cordura se quiebra. Analizaremos 3 situaciones problemáticas que definen esta tragedia. Primero, la demencia colectiva. Todo el pueblo de Caina se ve arrastrado por una obsesión regresiva del tipo zoológica. Los habitantes dejan a un lado la identidad humana, imitando conductas de monos, y abandonan incluso elementos básicos de la civilización como el uso del fuego. Como segundo, la inversión del juicio de realidad, pues aquí se produce una distorsión lógica de lo total. Los enfermos, convencidos de estar de acuerdo de su delirio, señalan como loco al protagonista por sostener su razón. De este modo, la lógica sensata pierde la validez y el narrador queda como un extraño en su propia casa. Tercero, la ruptura del vínculo familiar. El conflicto llega a su punto más crítico cuando la familia rechaza al protagonista. Él intenta rescatar a su padre de la alineación, pero termina siendo expulsado precisamente por no compartir el estado de demencia que ellos han adoptado. De acuerdo con estas situaciones problemáticas en donde se relacionan directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca promover sociedades pacíficas y fortalecer instituciones que protejan los derechos y el bienestar de las personas. En el relato se muestra cómo los habitantes llegan a imitar a los monos, mientras que al mismo tiempo consideran loco a quien mantiene la cordura. Esto ya nos da una idea de cómo la realidad se ha distorsionado dentro del pueblo y cómo las relaciones entre las personas también se ven afectadas incluso dentro de las familias.
Todo esto se puede vincular con las metas 16.3 y 16.6, que buscan garantizar el acceso a la justicia y fortalecer instituciones eficaces. En el cuento, justamente ocurre lo contrario, no hay presencia real del Estado ni de autoridades que protejan a la población. Por eso, esto demuestra que esa locura no se debe a un problema biológico, sino a consecuencias del abandono y aislamiento. Cuando el gobierno central no llega a las zonas más vulnerables y no existen instituciones sólidas como hospitales que atiendan la salud mental, escuelas que desarrollen la lógica o autoridades que garanticen el orden, se pierde la capacidad de razonamiento y lo irracional empieza a verse como algo muy normal. Todo esto evidencia que la ausencia del Estado no solo afecta el orden, sino que termina dañando la convivencia y la propia dignidad humana. Como estudiantes universitarios tenemos un rol clave en la sociedad y no se trata solo de estudiar en las aulas. Nuestro papel se concreta en acciones visibles y necesarias. Primero podemos participar en voluntariados que apoyen en la educación, salud o medio ambiente, llevando lo aprendido en comunidades que lo necesiten. También está la opción de organizar proyectos de investigación aplicada, donde usamos la ciencia y la creatividad para resolver problemas locales, como el acceso al agua limpia o reciclaje. Además tenemos la fuerza para impulsar campañas estudiantiles contra la corrupción, la violencia de género o la discriminación, demostrando que la juventud puede exigir transparencia y justicia. Otro rol es importante promover tutorías y mentorías, apoyando a compañeros o zonas rurales y ayudando a reducir la deserción universitaria. Finalmente podemos crear espacios de diálogo en asociaciones o centros federados, donde se discuten temas sociales y se construye cultura de paz. En resumen, nuestro rol juvenil no se queda en discursos, se traduce en voluntariados, proyectos, campañas y mentorías que convierten en la universidad en un verdadero motor de cambio hacia una sociedad más justa, segura e inclusiva. A partir de ello, entendemos que para lograr construir una sociedad más justa y pacífica es necesario el compromiso de todos, porque no basta con reconocer los problemas, es necesario actuar y por ello proponemos las siguientes acciones de solución. Desde el Estado es importante garantizar que todas las personas, especialmente quienes viven en zonas rurales o de difícil acceso, tengan las mismas oportunidades para acceder a una educación de calidad, servicio de salud e información confiable. Esto permitirá reducir las desigualdades y evitar que ciertos grupos queden excluidos, tal como lo propone el ODS 10. Desde las universidades e instituciones educativas se puede fortalecer los proyectos de aprendizaje y responsabilidad social que acerquen asesorías, campañas educativas y actividades comunitarias a poblaciones vulnerables. Además, es importante formar ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de analizar la información, dialogar con respeto y participar en soluciones de los problemas de su comunidad. Y de esta manera no solo se comparte conocimiento, sino también se fortalece el compromiso con la sociedad. Y finalmente, como comunidad y ciudadanos, es necesario promover espacios de diálogo, inclusión y participación vecinal, donde todas las personas puedan expresar sus opiniones sin discriminación y resolver los conflictos de manera pacífica. Y también exigir instituciones transparentes y defender los derechos humanos, contribuyendo así al cumplimiento del ODS 16. En conclusión, consideramos que la verdadera importancia de los CAINAS está en que Vallejo usa una situación extrema para hacernos reaccionar y es mirar el peligro en perder el pensamiento crítico y la cordura dentro de una sociedad. Si conectamos la historia con los ODS 10 y 16, queda claro que la locura y la pérdida de identidad de este pueblo no nacen de la nada, son el resultado directo de la falta de instituciones, la desconexión y de una desigualdad tremenda. Vallejo nos muestra de forma muy cruda cómo una comunidad puede terminar normalizando lo irracional y rechazando la lógica cuando no hay un Estado o una sociedad que lo respalde. Por eso este cuento no es solo para leerlo y pasar el rato, es una llamada de atención y reafirmando así la importancia de construir sociedades más justas y conscientes. Muchas gracias.